tardes, soy la aspirante de segunda a quinto año, Servicio de Sanidad Naval, estudiante de Medicina, Padilla Reyes Anayeli. El día de hoy tengo el gusto de presentarles mi protocolo de investigación tipo tesis titulado Detección de depresión en adultos mayores de 65 años con riesgo de diabesidad en el Centro Médico Naval. Mi asesor clínico es la Teniente de Navío, Servicio de Sanidad Naval, médico cirujano geriatra María Teresa Gutiérrez Reza. Y mi asesora metodológica es la doctora en ciencias, Gabriela Igañas. Obesidad es un término acuñado por la doctora Francine Kaufmann, donde se engloba la sintomatología que incluye la obesidad, la insulinoresistencia y el síndrome metabólico y la diabetes. Este es un término relativamente nuevo, aunque debido a su alto índice de incidencia, se ha considerado una epidemia del siglo XXI. Como es fácil distinguir, el término diabesidad se compone de dos palabras, diabetes y obesidad. La diabetes es un conjunto de alteraciones metabólicas donde existe un patrón crónico de hiperglucemia en conjunto con alteraciones en el mecanismo de las grasas y de las proteínas. Todo esto provoca un desequilibrio y un daño a sistemas como el cardiovascular, el renal, el ocular y el nervioso. Esta enfermedad es progresiva y crónica. La obesidad, según la Organización Mundial de la Salud, es un exceso de grasa corporal que ocasiona daños a la salud. Está asociada también a un desequilibrio de la homeostasis del organismo, donde el índice de masa corporal es mayor a 30 kilogramos por metro cuadrado. Aquí es importante recordar que un índice de masa corporal normal va entre 18.5 y 24.9. Cuando un paciente presenta un índice de masa corporal entre 25 y 29.9, se considera a ese paciente en sobrepeso. Ahora bien, la depresión es un término que fue acuñado por Samuel Johansson, donde dice que es un trastorno emocional que puede afectar tanto a hombres como a mujeres. Y según la Organización Mundial Panamericana, se ha mencionado que puede llegar a constituir una crisis global. Por lo tanto, la detección y el tratamiento temprano mejorarían la evolución de esta enfermedad y de igual forma mejorarían la calidad de vida de los pacientes. Tanto la Organización Mundial de la Salud como la Organización Mundial Panamericana mencionan que la salud es un completo estado de bienestar físico, social y mental, por lo que la depresión va a ser un daño en esta estabilidad. Ahora bien, hablando sobre epidemiología, podemos mencionar que el conjunto de la diabetes y la obesidad ha aumentado notoriamente hasta llegar a relacionarse hasta en un 80%. Las estadísticas mencionan que en Estados Unidos hay 100 millones de personas afectadas, de las cuales 50 millones son pacientes mayores de 75 años. Sobre la depresión, podemos mencionar que la prevalencia en la población en general de esta enfermedad va entre el 5 y el 10%. Este es un trastorno mental muy común a nivel mundial y ese 5 y 10% aumentan hasta un 30-65% si los pacientes presentan enfermedades asociadas como lo son la diabetes mellitus. Se sabe también que aproximadamente 5 personas presentarán un trastorno en su estado de ánimo y en el trayecto de su vida. Aquí podemos mencionar que en México, la Encuesta Nacional de Epidemiología dio a conocer a través de sus estudios que el 8.4% de la población mexicana ha sufrido un episodio de depresión en algún momento de su vida.
Dentro del marco teórico tenemos el estudio realizado entre 2009 y 2010 a pacientes mayores de 65 años, donde se relacionó la diabetes y los síntomas depresivos físicos en las funciones normales de los adultos mayores. Esta prueba se realizó a 918 pacientes. En este estudio se demostró que los pacientes con diabetes ya detectada reportan un mayor grado de síntomas depresivos que los pacientes sin estas enfermedades y pacientes que solo presentan obesidad. La relación entre la diabetes y la depresión es mucha, y esto demanda un sistema de vigilancia de estos factores de riesgo. Este estudio fue realizado por la Encuesta Nacional de Exámenes de Salud y Nutrición y fue conducido por el Centro Nacional para Estadísticas de Salud para evaluar el estado de salud y nutrición de la población residente en Estados Unidos. La información que fue recopilada obviamente fue bajo consentimiento informado y se clasificaron a los pacientes en 4 grupos. Los que no tenían diabetes ni obesidad, los que tenían diabetes y no eran obesos, los que tenían obesidad y no eran diabéticos, y el 4º grupo eran los que tenían obesidad y diabetes. Las pruebas que utilizaron son la escala de Likert, de autoinforme de 9 elementos para la detección de depresión mayor, y para poder diagnosticar si era un paciente diabético se le realizó la prueba de hemoglobina glucosilada, y si era con un resultado mayor a 6.5 se consideraba dentro de este rubro, y también se les realizó la prueba de índice de masa corporal para clasificarlos como pacientes obesos. El planteamiento del problema. La incidencia de diabetes aumenta diariamente a nivel mundial. Al existir factores que la predisponen como el sedentarismo, la mala nutrición y el estilo de vida, aunado a esto, se ha notado también la presencia de depresión en estos pacientes. Por lo tanto, la relación existente entre la depresión y la diabetes está reportada en estudios que han sido realizados en Estados Unidos, Boston, Brasil y España. Sin embargo, actualmente aún no hay datos estadísticos de la población de adultos mayores mexicana en donde se asocie la depresión con el riesgo de diabetes o la depresión con la diabetes propiamente dicha. La pregunta de investigación sería: ¿cuál es la asociación entre el desarrollo de depresión y el riesgo de diabetes en pacientes adultos mayores de 65 años atendidos en el área de geriatría del Centro Médico Naval? La hipótesis es que los pacientes mayores de 65 años con riesgo de diabetes presentan mayor probabilidad de desarrollo de depresión que los pacientes sin riesgo de diabetes. Para la justificación tenemos que es necesario tener una base de datos de aquellos pacientes adultos mayores de 65 años que presenten riesgo de diabetes mellitus, obesidad y depresión como un solo conjunto, ya que actualmente existen pocos estudios en México sobre dicha relación, y esto nos permitiría brindar atención a la depresión del paciente que presenta riesgo de diabetes. De los objetivos, tenemos que el objetivo general es determinar la relación entre la depresión utilizando la prueba Geriatric Depression Scale y el riesgo de diabetes. Este va a ser determinado por la aplicación de la prueba Finnish Diabetic Risk Score y el índice de masa corporal en pacientes mayores de 65 años atendidos en el área de geriatría del Centro Médico Naval. Con esto, en los objetivos específicos, lo primero que vamos a hacer es clasificar a los pacientes mayores de 65 años en 2 grupos. El primero, que incluye a los pacientes que tengan diabetes, es decir, que tengan un diagnóstico ya establecido de diabetes mellitus y que gracias al índice de masa corporal nos indique que se encuentran en obesidad. Y el segundo grupo
va a ser de aquellos pacientes con riesgo de diabetes, es decir, aquellos pacientes que sean positivos a la prueba de FIT-RISC y que en su índice de masa corporal se encuentren entre 24.9 y 29.9. Posteriormente vamos a comparar los resultados que nos arrojen las pruebas de GDS en ambos grupos, los cuales pueden ser que los pacientes tengan depresión leve, depresión moderada o depresión severa. De esta forma, graficar en forma comparativa los estudios de la depresión en los dos grupos establecidos. Para la metodología, este es un estudio observacional transversal analítico con muestreo no probabilístico. Dentro de los datos de inclusión, tenemos que los pacientes sean mayores de 65 años, que acudan al área de geriatría en el Centro Médico Naval. En los criterios de exclusión tenemos a los pacientes que tengan un índice de masa corporal menor a 24.9 y aquellos pacientes que no tengan un riesgo de diabetes mellitus según la prueba de FIT-RISC. También aquellos pacientes que tengan un diagnóstico de depresión y que se encuentren en tratamiento. Para los criterios de eliminación tenemos aquellos pacientes que deseen voluntariamente abandonar el estudio. Lo primero que necesitamos es la aprobación del comité para realizar el protocolo. Después seleccionará a los pacientes geriátricos que cumplan con los criterios de inclusión. A estos se les tomará la talla y el peso para posteriormente sacar su índice de masa corporal. Con esto nosotros podemos clasificar en aquellos pacientes que tengan diabetes, es decir, que tengan un índice de masa corporal igual o mayor a 30 y que tengan un diagnóstico establecido de diabetes mellitus, y aquellos que no cuenten con un diagnóstico establecido de diabetes mellitus y que se encuentren entre el rango de índice de masa corporal de 25 y 29.9. A ambos se les va a informar a través del consentimiento informado que se incluirán dentro de este proyecto. Así, a los pacientes que tengan diagnóstico de diabetes se les aplicará solamente la prueba de GDS para la detección de la depresión. Y a aquellos pacientes que no cuenten con el diagnóstico de diabetes pero que tengan sobrepeso, se les aplicará la prueba de GDS para la detección de depresión y la prueba de FIT-RISC para la detección de posible desarrollo de diabetes mellitus. A estos pacientes se analizarán los resultados, se hará una interpretación de ellos y se hará la elaboración del informe final.